Buenos días, jóvenes. Vayan prendiendo sus cámaras, por favor. Bom dia, doutor. ¿Cómo están? Bien. Solo ustedes dos son. Somos três, doutor. El otro se murió. É, é Verídia, se não me engano. Debe ser debido a dormir, entonces. Verânia. Miraría. Sim, A Verânia ver, Nicole. ustedes van a rotar cirugía, uno conmigo. ¿Dónde andas, Clever? ¿Dónde vives? Vou buscá-la, doutor, um ¿Dónde minuto, vives, porfa. Clever? Ahorita, ¿dónde estás? ¿Estás en Bolivia? Estou em Brasil, doutor. ¿Vos, Salet? Sí, estoy en Cochabamba, doctor. ¿Dónde vives? Cochabamba. ¿En qué lado? Ah, ya por Cala Cala, en la zona norte. Ah, ya, está bien. Bueno. Mm, Bueno, de los que ustedes, ¿y dónde vive Verania? Creio que em Cotia também, doutor. Ah, ya. Bueno, vamos a ver que la universidad dice que se puede hacer clases virtuales combinadas con presenciales, pero en los hospitales no dejan entrar alumnos porque se van a enfermar o van a contagiar a los pacientes, es ilógico. En el hospital las enfermeras, los médicos andamos muy protegidos y las charlas obviamente se restringen, ¿no? No se puede hablar en exceso. No es como antes. De todas maneras, vamos a ver cómo podemos seguir las normas de la universidad, pero dentro de la realidad, ¿no? Sale desde en Cochabamba y conoce la realidad de los Sim. hospitales, ¿no? Hay normalmente controles de seguridad y bioseguridad antes del hospital, en la puerta del hospital y peor en los otros centros. Si alguien ha ido al hospital, sabe que ya ni el paciente puede entrar acompañado, el paciente solito entra ahí, solito a la sala. Esto es para disminuir los riesgos, ¿no? Y eso es una realidad que tal vez los de la universidad que son de pedagogía, que no tienen el rubro médico, no conocen esta realidad. Además, en enfermarse de coronavirus tampoco no es muy placentero y es riesgoso. Si hay, en Bolivia hay como 10.000 muertos, 11.000 muertos. No todos son viejitos, ¿no? No todos son viejitos los muertos de Bolivia. Y en Brasil creo que se están acercando a 500.000 de muertos Sim. y tampoco no son E jóvenes. a Todos. hora, a maioria é jovens, doutor, porque os ancianos estão diminuindo o índice devido à vacuna. Entonces, así hablándolo es verdad, jóvenes. Yo creo que es prudente nomás este semestre seguir virtual y el próximo semestre en semipresencial, ni inclusive en presencial, en semipresencial, y al próximo año tratar de volver a la normalidad. A mí me parece mm, lo más académico y cuidado por los pacientes. Yo tampoco Yo tampoco no puedo estar con 4 de ustedes charlando durante 2 horas, ¿no? Me van a botar de mi trabajo porque no, en este momento los cuidados de bioseguridad son altos en relación a los pacientes. El paciente tampoco no quiere que haya muchas personas en la sala donde le están evaluando, ¿no? O vos quisieras que donde estén evaluando a tu mamá haya 5 alumnos. No. Esas cositas son muy difíciles. De todas maneras, si hay
hay una nota en la cual dicen que, ¿cómo estás, Verania? Prende por favor tu cámara, en la cual dicen que si no están en Bolivia no hay ningún problema. Eso tienes que saber, Clever, así que no te preocupes. ¿Ya? De las rotaciones. No sé si tienen alguna duda, alguna sugerencia, alguna inquietud para empezar. ¿Qué han rotado la anterior rotación? ¿Qué han Yo rotado? todavía no, doctor, en ¿No ninguna. rotaron nada? Yo solo nefrología. Bueno, entonces en esas cosas, además en la parte quirúrgica, en coronavirus nadie quiere hacerse operar. Todos dicen después del coronavirus vamos a irnos a operar. De todas maneras, si hay algo muy interesante, les comento para que ustedes mismos decidan. ¿Listo, chicos? ¿Ya? Mientras tanto, hay que nomás seguir avanzando y viendo. Bueno, nosotros tenemos ventajas en lo que es en relación a la presencia en la virtual, porque nos permite ver con más detalle algunos procedimientos que es muy difícil verlos en la vida real. En relación al aprendizaje, me gusta empezar con el conocimiento de aprendizaje basado en problemas, el ABP. El ABP es un procedimiento, una técnica que nos permite, eh, la verdad es que los médicos siempre hemos estudiado la medicina con el ABP, entonces no ha habido mucho inconveniente y problema, pero es bueno tomarla, tomar algunos ejemplos de cómo se aplica el ABP en la medicina. No he encontrado en relación a cirugía torácica o cabeza y cuello un ejemplo de ABP, pero sí he encontrado en una cirugía bastante común o en una patología bastante común, como es la colecistectomía. Vamos a ver el análisis ABP en lo que es la colecistectomía en en una explicación. Estoy compartiendo una pantalla, ¿se ve? Sí, doctor. Ya. Me van a avisar si suena, no suena, si se corta, por favor. ¿Cómo que se ve? No se ve bien. ¿O ustedes ven bien? Se ve la mitad. Alma. Tal. ¿No ve que se ve la mitad? Y este cuadro está estorbando. Sí. Este cuadro está estorbando. Ahora, eso. Ahí ahora se ve, ¿no ve? Sí, ahora se ve. Ahí se ve. Si esto lo ponemos aquí. Creo que ahora sí se ve. Un poco mejor. Bueno, vamos a escuchar el caso de ABP. Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Por cierto, yo también me encuentro muy bien. Muchas gracias por preguntar. Vamos a analizar el caso clínico de colecistitis aguda. Entonces se trata de una mujer de 52 años quien consulta por un cuadro de dolor abdominal. Ella refiere un cuadro clínico de un día de evolución consistente en dolor abdominal tipo cólico y punzada en el epigastrio y el hipocondrio derecho.
que nos irradia y que se exacerba con la ingesta de alimentos asociado a náuseas, emesis en una oportunidad de contenido alimentario. A la revisión por sistema sin fiebre, sin ictericia, sin acolia, sin coluria, sin disnea, sin sintomatología respiratoria, sin diarrea, sin disuria, sin sangrado o flujo vaginal y la última comida hace 5 horas al momento del ingreso. Dentro de los antecedentes, la paciente es hipertensa, tiene un antecedente quirúrgico de una apendicectomía hace 12 años y farmacológicos, consume losartán 50 miligramos vía oral al día. Al examen físico ustedes la encontraron consciente, alerta, orientada, sin dificultad respiratoria, tiene una frecuencia cardíaca de 90, una frecuencia respiratoria de 18, una presión arterial de 138/72 y una temperatura de 36 grados centígrados. Al examen físico entonces en cabeza y cuello la paciente la encontraron hidratada, sin cianosis, normocrómica, anictérica, la auscultación cardiopulmonar dentro de parámetros normales y al examen físico abdominal documentaron dolor a la palpación en el hipocondrio derecho con signo de Murphy positivo, sin masa, sin megalia, sin signos de irritación peritoneal. Las extremidades sin edema, los pulsos positivos, el llenado capilar de 2 segundos y sin signos de hipoperfusión, y dentro del examen neurológico sin déficit, sin signos de focalización y sin signos meningios. Muy bien. Entonces yo les dejé las siguientes preguntas. Según la historia clínica anterior, ¿cuál es el análisis del caso clínico? De acuerdo con el análisis, ¿cuál es el diagnóstico clínico? ¿Cuáles pueden ser los diagnósticos diferenciales? Enumerar 10 posibles diagnósticos diferenciales. Según el diagnóstico clínico se necesitan estudios paraclínicos e imágenes, y si se necesitan, ¿cuáles son los estudios que se requieren? Si la paciente estuviera ictérica, con acolia y o con coluria, ¿qué se debería sospechar en esta paciente? ¿Qué es la probabilidad de coledocolitiasis y cómo se determina? El séptimo, ¿la paciente tiene colangitis, sí o no y por qué? ¿La paciente tiene sepsis, sí o no y por qué? ¿En cuánto tiene el QSOFA? Y nos vamos a suponer que estamos en un servicio social obligatorio, que tenemos esta paciente en un primer nivel de atención con laboratorios clínicos básicos, sin imágenes y sin disponibilidad de especialistas, y nos corresponde entonces hacer las órdenes médicas. Muy bien. Entonces regresemos acá a nuestro caso. De entrada estamos con una mujer en la sexta. Entonces, lo primero que hacen es plantearse una buena historia clínica. No es una historia clínica completa, como si ustedes ven, una enfermedad actual bastante corta, revisión por sistemas bastante concisa. La verdad es que cuando llegas a un cierto conocimiento, con 2, 3 palabras ya te haces una idea del cuadro clínico del paciente. Y es en este cuadro clínico que tú tienes que ir formando tu historia alrededor de eso. Por ejemplo, aquí como es vesícula, miren, dice asociada a la ingesta de alimentos. Entonces, esos alimentos le faltaba que son grasosos o alimentos colecistoquinéticos. Entonces, de esa manera vas asociando, vas armando una historia. A una vez que armas la historia, se analiza cada una de las preguntas que se ha hecho de acuerdo a la patología. No siempre son las mismas preguntas, de acuerdo a la patología que tengas. Y para eso hay que tener un fuerte conocimiento académico. Sigamos. En la sexta década de la vida, ¿quién consulta por un cuadro de dolor abdominal que es cólico y punzada en el epigastrio y en el hipocondrio derecho? De entrada, la localización de este dolor abdominal en una mujer de ese rango de edad nos debe hacer sospechar que muy probablemente esté cursando con un cólico biliar. Recuerden ustedes que los cólicos biliares son tipo cólico, a veces punzadas, se pueden o no irradiar al dorso, se incrementan con el consumo de alimentos y pueden estar asociados a náuseas o emesis de contenido alimentario bilioso. Y si ustedes analizan la enfermedad de la paciente, pues ella nos refiere que se exacerba con la ingesta de alimentos, que ha tenido náuseas y emesis en una oportunidad de contenido alimentario. De entrada, cuando yo pregunto
a una paciente con un cuadro de dolor abdominal, uno le debe preguntar cuáles son los factores que lo exacerban, cuáles lo disminuyen, si se irradia o no el dolor, si tiene náuseas, si tiene fiebre, ¿vale? Y eso a ustedes les ayuda a poder armar su cuadro clínico. Dentro de la revisión por sistemas, ya entra, miren, es una mujer que tiene un dolor tipo cólico y punzada en el hipocondrio derecho, que se exacerba con la ingesta de alimentos, que ha tenido náuseas y emesis en una oportunidad de contenido alimentario. Ya estos hallazgos son altamente sugestivos de que la paciente tiene un cuadro de cólico biliar, y en ese momento a mí que me interesa saber si este dolor es verdaderamente intraabdominal o si es de origen extraabdominal, y si tiene o no signos o síntomas relacionados con un síndrome ictérico obstructivo o tal vez con una pancreatitis o algún otro tipo de patología. Por eso la revisión por sistemas es muy importante. Miren, en este caso entonces la paciente no tiene fiebre, no se ha puesto amarilla, la deposición no es blanquecina, la orina no es colúrica, y esto pues ya la ausencia de ictericia, acolea y coluria pues ya le sugiere a uno que la paciente muy probablemente no esté cursando con un síndrome ictérico obstructivo. Y el hecho de que no tenga fiebre asociado a la ausencia de ictericia, colea y coluria pues también le descarta a uno que la paciente de entrada tenga la tríada de Charcot, que es sugestiva de una colangitis. La paciente no tiene disnea ni sintomatología respiratoria, entonces esto es importante porque a veces hay procesos infecciosos pulmonares, una neumonía basal derecha, se puede manifestar también con un dolor irradiado a nivel del hipocondrio derecho, y tampoco tiene otros síntomas digestivos dados por diarrea ni síntomas urinarios. La paciente tampoco tiene síntomas ginecológicos dados por ausencia de sangrado o flujo vaginal, y como siempre les recomiendo que interroguemos la hora de la última comida, lo cual nos puede influenciar para poder tomar una decisión quirúrgica. Aunque si estamos en una situación de una urgencia quirúrgica abdominal, pues debemos manejar a la paciente con el protocolo de estómago lleno. Bueno, muy bien. Recuerden en este punto entonces, en la revisión por sistemas, nosotros debemos recordar cuáles son las causas de dolor abdominal. Ustedes se deben de acordar que hay causas el dolor abdominal puede ser de origen intraabdominal o puede ser de origen extraabdominal. El dolor de origen extraabdominal, como ya lo había mencionado, son dolores abdominales que pueden ser referidos al abdomen por patologías que se encuentran por fuera de él, como una neumonía basal derecha, como un tromboembolismo pulmonar, como un infarto pulmonar, como un evento coronario agudo, como una miocarditis, como un derrame pericárdico, ¿vale? Y el dolor propiamente intraabdominal también tiene otras divisiones. El dolor de origen abdominal puede ser originado por la distensión de una víscera hueca. La distensión de una víscera hueca va a producir un dolor abdominal de tipo predominantemente cólico. Los dolores abdominales cólicos entonces se pueden producir por las distensiones de unas vísceras huecas. ¿Cuáles son las vísceras huecas? El intestino delgado, el intestino grueso, la vesícula biliar, el mismo estómago. Los uréteres también se comportan con un dolor de tipo visceral. La vejiga también puede dar un dolor de origen visceral y se caracterizan por ser unos dolores de tipo cólico, y de acuerdo al órgano afectado pues así será el sitio o la región anatómica donde se presenta el dolor abdominal, y de acuerdo a las características propias del órgano afectado pues van a haber unos síntomas y unos signos clínicos asociados. Pues es muy diferente un cuadro de dolor abdominal tipo cólico en el hipocondrio derecho que se asocia a la ingesta de alimentos grasos, como es el caso de un dolor visceral por una colecistitis aguda, a un cuadro de dolor abdominal tipo cólico en el mesogastrio asociado a vómito fecalaude y ausencia de flatos y deposición, como sería el caso por ejemplo de una obstrucción intestinal. Otra causa de dolor abdominal es
aquel que es causado por la distensión de la cápsula de un órgano sólido. ¿Cuáles son entonces los órganos sólidos? El hígado, el riñón y el vaso. Entonces, este dolor es de tipo punzada y se exacerba con la puñopercusión. Por eso cuando nosotros, por ejemplo, tenemos un paciente que está con síntomas urinarios bajos y sospechamos que el paciente tiene una infección urinaria porque tiene un dolor abdominal en el hipogastrio y tiene disuria de ardor y de pronto va tener hematuria, la orina de pronto la puede o no tener fétida y el paciente lo encontramos taquicárdico y con fiebre. Nosotros dentro del examen físico le hacemos una puñopercusión lumbar. El hecho de hacer la puñopercusión lumbar es para poder determinar si la cápsula de los riñones se encuentra distendida por un proceso inflamatorio, y eso nos ayuda a descartar, por ejemplo, si el paciente está cursando con una pielonefritis, y una maniobra similar la podemos realizar a nivel del hipocondrio derecho o del hipocondrio izquierdo para poder determinar si el paciente está cursando con abscesos hepáticos o abscesos esplénicos o algún otro proceso inflamatorio como una hepatitis. Esto puede dar un origen a un dolor de tipo punzada secundario a la distensión de la cápsula de una víscera sólida. Otras causas de dolor abdominal, recuerden ustedes, son los dolores abdominales de origen vascular. Los dolores abdominales de origen vascular se pueden producir por oclusión de los vasos arteriales o de los vasos venosos. Y esta oclusión pues puede ser de origen trombótico o de origen embólico, y esto también produce unas características propias del dolor abdominal. Otra causa de dolor abdominal son las causas metabólicas. Recuerden ustedes patologías como la porfiria intermitente aguda, como el mismo hipotiroidismo, la diabetes mellitus descompensada, la insuficiencia renal crónica, también las talasemias pueden ser causa de dolor abdominal, ¿vale? También, por ejemplo, está también el dolor abdominal que se produce por inflamación del peritoneo parietal. La inflamación del peritoneo parietal puede ser de dos causas: por una causa inflamatoria, como en los casos, por ejemplo, de una apendicitis aguda perforada con peritonitis que produce una reacción a nivel del peritoneo parietal, o también pueden existir dolores abdominales por irritaciones químicas del peritoneo parietal, y esto puede ser en casos, por ejemplo, como la pancreatitis, en los que las enzimas pancreáticas activadas digieren los tejidos circunvecinos, o también, por ejemplo, en una úlcera péptica perforada, en los que a través de la úlcera gástrica del orificio del estómago pues se escapa el ácido clorhídrico y produce una irritación intensa del peritoneo parietal, o en algunos casos, por ejemplo, de trauma, en los que algún órgano sólido se lesiona y hay sangrado. El hemoperitoneo también puede producir irritación del peritoneo parietal. En las mujeres también, por ejemplo, un quiste de ovario roto hemorrágico también puede producir irritación química del peritoneo parietal y ser una causa de dolor abdominal. Entonces vean que todo el conocimiento de la fisiopatología y del origen del dolor abdominal correlacionado con la enfermedad actual y la revisión por sistemas que ustedes pueden hacer les pueden indicar cuál es el origen probable del dolor abdominal de sus pacientes desde el punto de vista clínico. Importante, continuando con nuestro caso, los antecedentes, pues la paciente tiene antecedente de hipertensión arterial, ya es apendicectomizada, no tiene ninguna alergia y lo único que toma es losartán para el control de su presión arterial. Al examen físico a la paciente la encontramos consciente, alerta, orientada, sin dificultad respiratoria, está taquicárdica, no está taquipnéica. La presión arterial sistólica está por encima de 100, con este hallazgo de 138/72 tiene una presión arterial media por encima de 65 y pues no está febril. Recuerden ustedes en ese momento
las 3 preguntas fundamentales que yo siempre les recomiendo para sus pacientes. La primera es si la paciente tiene dificultad respiratoria. En este caso la paciente no tiene dificultad respiratoria, no está taquipnéica y no está cianótica. La segunda pregunta es si la paciente está hemodinámicamente inestable. Y en este momento, pues si bien es cierto la paciente está taquicárdica, su presión arterial media está por encima de 60 y tiene una presión arterial sistólica por encima de 100. Y la tercera pregunta es si se trata de un abdomen agudo. Cuando vamos al examen físico abdominal de nuestra paciente, encontramos que tiene dolor a la palpación en el hipocondrio derecho y tiene signo de Murphy positivo. Esto no es un signo de abdomen agudo, pero sí es un signo de un abdomen quirúrgico. Recuerden ustedes que el signo de Murphy es la detención súbita de la inspiración al momento de palpar el hipocondrio derecho. El paciente uno le coloca la mano en el hipocondrio derecho, le dice al paciente inspire, el paciente empieza a inspirar y detiene rápidamente la inspiración por dolor. Eso es signo de Murphy positivo y como ustedes lo habrán revisado, pues tiene una sensibilidad y una especificidad significativa para el diagnóstico de colecistitis aguda. Eso lo vamos a revisar en la sesión presencial. También cuando yo estoy en el examen físico abdominal, vean ustedes que yo anoto que la paciente se encuentra anictérica y esto yo lo debo correlacionar cuando hice la revisión por sistemas, donde la paciente dice que niega ictericia, niega colia y niega coluria. Es decir, la paciente ingresó por un cuadro de un cólico biliar porque es un dolor abdominal tipo cólico y punzada en el hipocondrio derecho que se exacerba con la ingesta de alimentos, pero no tiene ictericia, no tiene acolia, no tiene coluria, no tiene fiebre y al examen físico la encuentro anictérica. Esto quiere decir que la probabilidad de que la paciente tenga un síndrome ictérico obstructivo y una colangitis es muy bajita. Dentro de las extremidades no la encuentro con signos de hipoperfusión, el llenado capilar es de 2 segundos y no tiene alteraciones neurológicas. Entonces, de acuerdo con lo anterior, ¿cuál es el análisis del caso clínico? Pues que se trata de una mujer en la 6ª década de la vida, quien ingresa por un cuadro clínico de cólico biliar, quien al examen físico la encontramos con unos signos altamente sugestivos de colecistitis aguda y con una probabilidad baja de coledocolitiasis, dado que no tiene ictericia, acolia ni coluria y que tampoco tiene signos de colangitis, dado que tiene ausencia de la triada de Charcot. ¿Vale? De acuerdo con el análisis que hicimos, ¿cuál es nuestro diagnóstico clínico? El diagnóstico clínico en esta paciente es que la paciente tiene un cuadro clínico de cólico biliar y muy probablemente una colecistitis aguda. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales? Enumere 10, pues ya se los mencioné anteriormente, de acuerdo al origen del dolor abdominal y a los posibles órganos afectados, pues existen causas intraabdominales y extraabdominales de dolor abdominal y eso lo revisaremos en nuestras sesiones académicas presenciales. Según el diagnóstico clínico, ¿se necesitan estudios paraclínicos y de imágenes? En este caso, la respuesta es sí. A todo paciente con sospecha de patología hepato-biliopancreática, el primer examen imagenológico que siempre se les debe de solicitar es una ecografía de hígado y de vías biliares. Y adicionalmente, si estamos sospechando un cuadro de cólico biliar, además del cuadro hemático, una creatinina, debemos de solicitar el perfil hepático completo y una amilasa. Que no se les olvide, una fosfatasa alcalina, porque esta se nos puede elevar si hay una obstrucción de las vías biliares. Se pueden elevar también las bilirrubinas a expensas de la directa o de la indirecta y eso lo revisaremos en las sesiones académicas presenciales. Hay que solicitar una AST y una ALT porque estas también se elevan no solo en casos de colecistitis aguda, sino en casos de síndromes ictéricos obstructivos o en casos de procesos inflamatorios propiamente hepáticos, las hepatitis
virales o de otros tipos, y eso también lo vamos a revisar en las sesiones académicas presenciales. Entonces, por favor, nunca se les olvide, si tenemos un paciente o una paciente con una patología hepatobilipancreática, le solicito cuadro hemático, creatinina, fosfatasa alcalina, amilasa, AST, ALT, bilirrubina total, bilirrubina directa y una ecografía de hígado y de vías biliares. Si el paciente tuviera ictericia colia o coluria, ¿qué deberíamos sospechar? Pues que la paciente tiene muy probablemente un síndrome ictérico obstructivo y deberíamos ir a descartar la presencia de una colangitis. En la pregunta 6 está, ¿qué es la probabilidad de coledocolitiasis y cómo se determina? Entonces recuerden, la coledocolitiasis la determinamos como de baja probabilidad, probabilidad intermedia y probabilidad alta. Si yo tengo un paciente o una paciente que está con un cuadro de cólico biliar, que está ictérico, que tiene coluria, que tiene acolia, que le solicito los paraclínicos y muestra que tiene cálculos en la vesícula, dilatación del colédoco, cálculos al interior del colédoco, y las bilirrubinas totales están aumentadas, la fosfatasa está aumentada y las transaminasas, pues se trata de una paciente que tiene una probabilidad alta de coledocolitiasis. Si por otro lado el paciente está o la paciente está con cólico biliar, con colecistitis, pero la vía biliar es de calibre normal, es decir, no está dilatada, si no tiene cálculos al interior del colédoco, si la fosfatasa alcalina está normal, si las bilirrubinas son normales, si las transaminasas son normales, pues la probabilidad de que tenga coledocolitiasis es baja. Entonces, si yo tengo un paciente con una alta probabilidad de coledocolitiasis, el paciente o la paciente requiere una desobstrucción de la vía biliar a través de un estudio de CPRE, una colangiopancreatografía retrógrada endoscópica con extracción de cálculos. Y después de eso debo llevar al paciente a realizarle una colecistectomía. Si por otro lado el paciente tiene una probabilidad baja de coledocolitiasis porque no tiene dilatada la vía biliar, porque el perfil hepático le salió normal, este paciente tiene indicación de colecistectomía por vía laparoscópica. Pero tenemos algunos casos en los que a veces la vía biliar aparece de calibre normal o no hay evidencia de cálculos al interior del conducto colédoco, pero el paciente puede tener una ligera alteración de la fosfatasa alcalina, de las transaminasas o las bilirrubinas. En ese caso, pues sería arriesgado llevar al paciente a colecistectomía y dejarle cálculos que no hayamos identificado al interior de la vesícula biliar, del conducto colédoco. Pero por otro lado, sería muy mórbido a un paciente que tiene una vía biliar de calibre normal llevarlo a CPRE y que de pronto tenga alguna complicación de la CPRE. Recuerden que las complicaciones más frecuentes de la CPRE es el sangrado de la papila, la perforación a nivel de la ampolla de Bátero del duodeno y la pancreatitis. No deja de ser un procedimiento que tiene una comorbilidad importante. En esos casos en los que tenemos pacientes con probabilidad intermedia de coledocolitiasis, los llevamos a colangioresonancia o a una ecoendoscopia. Si la colangioresonancia o la ecoendoscopia muestran que tiene cálculos al interior del colédoco, llevamos los pacientes a CPRE y luego los llevamos a colecistectomía. Si la colangioresonancia o la ecoendoscopia no demuestran presencia de cálculos al interior del colédoco, llevamos a los pacientes a colecistectomía laparoscópica. Recuerden ustedes estudiar muy bien este tema, revisarlo, llevar sus anotaciones, sus inquietudes, porque las resolveremos en nuestras sesiones académicas presenciales. Continuemos acá. Dice, ¿la paciente tiene colangitis? ¿Por qué? La respuesta es no. La paciente no tiene colangitis porque la paciente en este momento no tiene la triada de Charcot, no tiene ictericia, no tiene fiebre,
lo único que tiene es dolor en el hipocondrio derecho. Esto no quiere decir, recuerden ustedes, que la sensibilidad y la especificidad de la triada de Charcot para el diagnóstico de colangitis es de cerca del 85%. Eso quiere decir que van a haber cerca de un 15% de pacientes que no tengan la triada de Charcot y sí pueden tener colangitis. Esto lo vamos a revisar más adelante en el siguiente módulo. Pero hasta este punto, con los hallazgos clínicos de esta historia clínica, la paciente no tiene colangitis. ¿La paciente tiene sepsis? La respuesta es no, ¿vale? Le hicimos el QSOFA, entonces recuerden ustedes que el QSOFA es cuando calculamos si la paciente tiene alteración del estado de conciencia, si tiene la presión arterial sistólica por debajo de 100 o si tiene una frecuencia respiratoria por encima de 22. En este caso, pues la paciente tiene su presión arterial sistólica por encima de 100, está con un Glasgow 15-15, no tiene alteración del estado de conciencia, está consciente, alerta, orientada en las 3 esferas y su frecuencia respiratoria es de 18. Muy bien, entonces, suponga que usted se encuentra en el servicio social obligatorio, estamos en un hospital de primer nivel, tenemos el laboratorio clínico, no tenemos imágenes y no tenemos especialistas. Elabore las órdenes médicas, elaboren estas órdenes médicas iniciales. Recuerden ustedes que en este caso todo paciente con un cuadro de cólico biliar requiere la realización de una ecografía de hígado y de vías biliares, por lo cual si no tienen este recurso ustedes están en la obligación de remitir a esta paciente para que la vea un cirujano en un segundo o un tercer nivel de atención según como les corresponda en el sitio en el que estén. Bueno, muy bien, espero que hayan logrado entender. Bueno, se ha dado para entender bastante bien, ¿no? El cuadro de la medicina basada en la evidencia, ¿o no? Más o menos nosotros así estudiamos la medicina basada en, bueno, la medicina normal. Claro que esta técnica de aprendizaje basado en problemas lo presentan como algo nuevo, novedoso, pero la verdad nosotros siempre hemos utilizado este tipo de análisis. ¿Alguna duda, pregunta sobre el ABP, chicos? Informação de uma vez só, doutor. ¿Qué? Foram muitas informações de uma vez só. Manera acostumbrándose. Vamos a completar su aprendizaje. Con un video. Puros videos complicados. Umbilical. Este está más sencillo. ¿Se ve lo que se comparte? Sí, ¿no? Sí. Comenzamos la intervención colocando un trocar subumbilical, un trocar epigástrico y dos trócares en el hipocondrio derecho por debajo del reborde costal. Desde el umbilical conectamos
la óptica con la que estamos observando la imagen en este momento, y del trocar epigástrico se introduce el hook de 5 milímetros para la disección. Ambos ports para la movilización y tracción de la vesícula se introducen desde los trócares de la derecha, como vemos en la imagen. Comenzamos realizando un ojal en la serosa del mesovesicular próxima al borde hepático, y desde allí descendemos hacia abajo abriendo la serosa, siempre con el electrodo del hook observándolo por transparencia para seccionar solo la capa serosa y dejar el tejido adiposo subyacente, como vemos en la imagen, para la movilización y disección posterior para la exposición de las estructuras del pedículo vesicular. Rotamos con el trocar que estamos tomando con el grasper del bacinete, lo exponemos hacia arriba y a la línea media para exponer su cara derecha, y continuamos la sección del peritoneo de la cara derecha desde el pedículo vesicular hacia arriba, exponiendo la cara derecha del triángulo de Calot para liberarlo y despojarlo de la envoltura serosa. Una vez hecho este tiempo, volvemos otra vez a la cara izquierda. Allí vamos a ver las dos estructuras que se vislumbran entre el tejido adiposo que las envuelve, que con una pinza de disección comenzamos a separar. Liberamos todo el tejido adiposo que envuelve las estructuras y después comenzamos a separar la estructura del ducto biliar, del conducto cístico, de la estructura vascular que se encuentra por encima, como vemos allí, que es la arteria cística con su ganglio respectivo. Realizamos un ojal por encima y por debajo de la arteria para posteriormente poder completar, como se ve allí, la disección indicada de la arteria cística. Vamos a clipar la misma una vez que hemos liberado la cara superior y la posterior, o sea que hemos generado dos ventanas por encima y debajo de ella. Colocamos dos clips proximales, como se ve en la imagen. Luego colocamos un clip distal y vamos a realizar posteriormente la sección de esta estructura vascular en el espacio que queda entre los dos clips proximales y el clip distal, o sea que dejamos hacia proximal dos clips colocados. Ahora en la imagen estamos viendo el clipado distal del conducto cístico. Allí se ve cómo vamos ahora con la tijera a seccionar, como mencionamos anteriormente, la arteria cística entre los dos clips proximales y el clip distal, con lo cual vamos a abrir ampliamente el triángulo de Calot y solo nos queda el conducto cístico, que en este momento está siendo parcialmente seccionado sobre su cara anterior para dar lugar a la apertura de la luz del conducto, a través de la cual, como veremos posteriormente, colocaremos una cánula, como está sucediendo en este momento, a través de la cual realizaremos la colangiografía transcística. Colocamos este catéter, que podemos introducirlo a través. No en todo paciente se hace este proceso de colangiografía transcística, por si acaso. Cuando hay muchas sospechas, se realiza la colangiografía transcística. De uno de los trócares de 5 o por vía percutánea con una cánula accesoria. Y aquí lo que ven, aquí está dibujándose la vía biliar. Y ven la vía biliar. Aquí se ven toda la vía biliar y llega a lo que es el duodeno, el contraste. Entonces se ve que no existe ningún cálculo. Realizamos la colangiografía como vemos en la imagen. Esto lo hacemos de rutina para poder determinar la indemnidad de la vía biliar. Una vez que determinamos que no existen cálculos en la vía biliar, colocamos dos clips proximales y completamos la sección que habíamos iniciado antes de la colangiografía. Terminado este tiempo, volvemos a inspeccionar el pedículo, nos aseguramos de que las estructuras están adecuadamente clipadas y comenzamos la liberación de la vesícula de su lecho hepático.
exponemos la cara izquierda de la vesícula y de arriba hacia abajo vamos haciendo la sección de la serosa de su meso y continuamos la disección en profundidad del tejido adiposo y las pequeñas estructuras vasculares que pudieran transcurrir por ese meso vesicular. Una vez que nos alejamos del pedículo, procedemos a realizar una tracción del bacinete hacia arriba, hacia el cenit, exponiendo la cara inferior de la vesícula y después, empujándola hacia la línea media, exponemos la cara derecha de la misma y, como vemos en la imagen, continuamos la sección de la serosa vesicular hacia la base de la vesícula, hacia el fondo, de uno y otro lado de la vesícula, a la derecha y a la izquierda. Aquí vemos nuevamente del lado izquierdo, venimos descendiendo para exponer el remanente de meso vesicular, que vamos a ir seccionándolo a medida que lo vamos pediculizando con el hook. Esta maniobra, si la realizamos en el plano adecuado, como vemos en la imagen, debe ser prácticamente exangüe. Cuando agotamos la cara ventral, volvemos nuevamente a lateralizar la vesícula y otra vez desde el fondo hacia abajo, desde su cara izquierda, comenzamos a pediculizar nuevamente toda la superficie que se encuentra adherida de la vesícula al lecho hepático. Volvemos a repetir una y otra vez esta maniobra a medida que procedemos a liberar la vesícula del lecho hepático, ascendiendo por la cara hepática de la vesícula hasta llegar al fondo propiamente dicho. Allí nos encontramos a nivel del fondo y antes de concluir la sección completa del meso volvemos a inspeccionar el pedículo comprobando que este se encuentra adecuadamente clipado y que no hay ni bilirragia ni hemorragia a nivel del mismo. Realizado esto, tomamos la vesícula del bacinete, la introducimos dentro del trocar de 10 milímetros y la extirpamos a través del orificio de dicho trocar. Concluida esta maniobra, vamos a colocar, sacando por contrabertura uno de los Grasper, introducimos una cánula K9 justamente para colocar un drenaje subhepático que va a salir por contrabertura para tener un control en las primeras 12 horas del posoperatorio, con lo cual queda concluida la intervención. Bueno, esa es una colecistectomía del procedimiento anterior que ustedes han visto de la historia clínica. Esa es la colecistectomía laparoscópica que se haría. Bueno, creo que ha quedado un buen primer día. Vamos a repasar, yo creo, les voy a pasar algunos trabajos por la plataforma, chicos, para que vayan haciendo y con eso vamos a tener sus notas. Por lo pronto, mañana una breve revisión de lo que es anatomía y semiología. Vamos a hacer de lo que es de cabeza, cuello y tórax. ¿Listo? No sé si tienen alguna pregunta, observación, alguna cosa, chicos. Doctor, la colangiografía transcística dijo que no se hacía en todos los pacientes. No, no se hacen todos los pacientes. ¿En qué pacientes se haría? Solamente en los que están muy gruesos, su conducto cístico, o has visto que un cálculo haya pasado ahí durante la cirugía, o tu índice de sospecha sería muy alto de que hay un cálculo en colédoco. Entonces, en esos casos hacemos colangiografía transoperatoria. Actualmente no se hace mucho porque es más fácil para nosotros hacer el RCP, ¿no? Al final. Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. Ah, ya. Gracias, doctor. ¿Algo más? No, doctor. Eso sería todo por el día de hoy, chicos. No les quito más tiempo. Que les vaya muy bien. Nos vemos mañana y nos ponemos de acuerdo durante el transcurso, ¿ya?
Los temas voy a Gracias, tratar de cargarlos directamente a la plataforma para que vayan viendo. Por si acaso el tema 2, ya les he dicho, para mañana es anatomía y semiología, ¿no? Sí. Que les vaya bien, chicos, eso es todo. Y el llamado listo. Por si acaso ya les he puesto presente a todos. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, doctor.